Ok, entonces, y nos hacía falta sumatoria de momentos, entonces ya esta sale de la reacción vertical de A, entonces en A está esta fuerza que está aquí, reacción vertical, y la resultante de la intensidad de carga. Y la otra ecuación que nos hacía falta era sumatoria de momentos, entonces cuando hacemos sumatoria de momentos, nosotros definimos un sentido. Para este caso decíamos que lo que haga girar el punto A en sentido antihorario es positivo. Acá teníamos mi momento reactor de A que yo le coloqué una dirección. Esa dirección la coloqué en sentido antihorario. Entonces, como la coloqué en sentido antihorario es positivo. Y estoy haciendo momentos en mi punto A. Entonces, al hacer momentos en mi punto A, esta fuerza me hace girar esto en sentido horario. Y como hace girar el punto A en sentido horario, va a ser negativo. La fuerza es de 1215 y el brazo es de 3 metros. Y recordábamos que momento es la distancia que hay desde yo trazo una línea de acción. La línea de acción es una línea imaginaria a través de la cual se puede mover la fuerza. Ubico mi punto, ubico mi punto y la distancia que es perpendicular a la línea de acción es lo que es el brazo. Y el brazo son 3 metros. Hasta allí preguntas, dudas, ¿quién tiene? Ok, entonces, como decía que la reacción vertical de A, la reacción horizontal de A y el momento reactor de A se consideran fuerzas externas o las reacciones son fuerzas externas. Y ahora lo que venía era determinar las fuerzas internas, que ya lo habíamos explicado. Entonces, para saber yo cuáles son esas fuerzas internas, tengo que cortar el elemento. ¿Dónde lo corto? En el punto donde me están pidiendo determinar esa fuerza interna. El ejercicio, el ejercicio lo que nos estaba pidiendo era determinar la fuerza interna en el punto C. Es el enunciado del ejercicio, determinar la fuerza interna en el punto C. Entonces lo que hacíamos era cortar el elemento en el punto C. O sea, cuando nosotros cortábamos ese elemento en el punto C, voy a borrar todo esto aquí. Entonces, cuando yo corto el elemento en el punto C, es como si yo tuviera solamente esta parte de aquí. O sea, esta carga que va desde aquí hasta aquí. Entonces, esa carga hasta ahí. Al principio tiene un valor. Al final no sé cuánto es ese valor. Acá al principio, entonces ya nosotros teníamos los valores que habíamos determinado. Entonces, por aquí estaba esta reacción vertical de A de 1215 newton. Y por acá estaba el momento reactor que me dio en sentido horario y ese valor era de 3645 newton por metro. Entonces aquí yo tengo 3645 newton por metro. Entonces lo que hice fue partir este pedazo hasta aquí, partir ese pedazo hasta ahí. Entonces cuando yo parto ese pedazo hasta ahí, voy a hacerlo aquí abajo. Entonces al partir ese pedazo hasta ahí, yo voy a tener lo siguiente ahí.
Ahí tengo eh, mi punto C. Entonces acá tengo mi punto C. Acá al principio tengo mi punto A. En mi punto A tengo que actúa la reacción de 1215 newton. Entonces aquí tengo mi reacción vertical de A, mis 1215 newton. Y al inicio de A entonces tengo mi momento reactor. Entonces acá tengo mi momento reactor de 3645 newton por metro. O sea, tengo 6645 newton por metro. Y me actúa una carga externa. Entonces, ¿mi carga externa cuánto es? Pues mi carga externa, eh, ella viene acá. Entonces, mi carga externa tiene aquí al principio un valor que es conocido. Termina acá. Ahí termina mi carga externa. Y de esa carga externa, lo que yo conozco es, al principio nomás, el valor de mi intensidad de carga. Entonces, ¿cuánto es mi intensidad de carga ahí al inicio? Entonces, mi intensidad de carga al inicio es 270 newton sobre metros. Y cuando yo partí mi elemento, en donde corté mi elemento, se generan todas las fuerzas internas que habíamos explicado. Entonces explicábamos que en dos dimensiones las fuerzas internas que se generan son el cortante interno, el momento interno y la carga axial interna, que lo voy a hacer en otro color, las fuerzas internas. Entonces habíamos dicho, aquí exactamente en el punto C, solo que lo hago aquí al lado, entonces ahí va a actuar una fuerza interna que es el cortante en el punto C, que es una fuerza interna. Ahí exactamente en el punto C, entonces lo que se genera es una carga normal, que es la fuerza interna del punto C. Y ahí en ese punto, lo que se genera también es el momento interno del punto C. Y ya lo que hacíamos era equilibrio de fuerzas. Pero para obtener ese equilibrio de fuerzas, cuando yo tengo una intensidad de carga trapezoidal, debo descomponer esa carga trapezoidal en una intensidad de carga uniforme y en una intensidad de carga triangular. Entonces, acá lo que hicimos fue esta de aquí abajo, que la hago en verde, esta de aquí abajo que la hago en verde, entonces esa tiene una intensidad de carga eh, que yo la debo hallar con la relación de triángulos. Entonces, acá yo tengo un triángulo grande, es lo que hemos explicado que nosotros teníamos. Un triángulo grande que tenía una base de 9 metros, una base de 9 metros, y en ese triángulo grande yo estoy cortando en C, entonces exactamente en C hay 3 metros, aquí está mi punto C, y que esto tiene una altura de 270 newton sobre metros. Entonces, este punto donde termina esto, no sé, le ponemos un nombre. Habíamos dicho que esa altura que está ahí era Y. Y hacíamos la relación del triángulo grande. Un triángulo grande que tiene una altura de 270 newton. Acá hacíamos nuestra relación de triángulos. Entonces, una relación de triángulos.
Entonces estoy haciendo una relación de triángulo de un triángulo grande, que es el triángulo verde, un triángulo que tiene una altura de 270 newton sobre metros. Ese triángulo tiene una altura de 270 newton sobre metros y tiene una base, entonces altura 270, base de 9 metros. Y esa relación de triángulo la hacíamos con el triángulo pequeño, que lo voy a dibujar en azul. Entonces, el triángulo pequeño es este que está aquí. Es este triángulo pequeño que está acá, que tiene una altura y. Entonces, relación altura-altura. Entonces, acá yo tengo 270 y altura y. Entonces, acá esta altura es y. Y la base que tiene ese triángulo azul, si de aquí a acá hay 9 metros, a esos 9 metros le quito 3 y acá me quedan 6 metros. Y cancelamos nuestras unidades congruentes y obteníamos el valor de la altura de la intensidad de carga Y exactamente en donde está el punto C. Entonces aquí exactamente donde está el punto C, ese valor nos daba 180 newton sobre metros. Y igual 180 newton sobre metros. Luego ya, entonces nosotros sabíamos que aquí teníamos 180, de que acá teníamos 180 newton sobre metros. Esa altura ahí es de 180 newton sobre metros. Newton sobre metros. Entonces, teníamos una intensidad de carga uniforme de 180 newton sobre metros. Y arriba, una intensidad de carga triangular, que es la diferencia de la altura del trapecio menos la intensidad de carga uniforme. Entonces, eso nos quedaba ahí. Entonces, voy a hacerlo aquí en dos dibujos para verlo más claro. Entonces, eso nos quedaba, o eso que tenemos ahí es, estos son 3 metros, no los había colocado. Entonces, eso que tenemos ahí es una intensidad de carga uniforme de 180. Entonces, tengo acá mi base, acá tengo mi intensidad de carga uniforme. Entonces, esa intensidad de carga uniforme que tiene una altura de 180 newton sobre metros y que tiene una base de 3 metros. Yo le estoy sumando mi intensidad de carga triangular, entonces el triángulo que me hace falta, que también tiene una base de 3 metros, pero que la altura es de 90 newton sobre metros. 90 newton sobre metros. ¿De dónde sale esa altura? De la diferencia de la altura del trapecio, que es 270, menos la altura de la intensidad de carga uniforme. Porfa, si me ayudan con el micrófono, les agradezco. Roger, Roger, porfa, ayúdeme con el micrófono. Si va a decir ábralo, mientras tanto, no lo abra, porfa. Le agradezco. Listo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y ya luego lo que hacíamos era determinar el equilibrio de fuerza. Entonces hacíamos primero
sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, para determinar la carga normal. Lo habíamos revisado acá. Eh, acá en esta parte. Entonces aquí decíamos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Entonces nos dábamos cuenta que la única carga actuante era la fuerza normal NC igual a cero. Vamos a ponerle el mismo nombre aquí arriba. A esto llamémoslo NC, así como lo llamamos ahí. La fuerza interna NC. Entonces en la dirección X la única fuerza que actúa es NC y la reacción horizontal de A que ya habíamos explicado que nos daba cero. Luego hacíamos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces cuando hacíamos sumatoria de fuerzas en Y acá teníamos hacia arriba 1215 newton de la intensidad de carga uniforme, de la intensidad de carga uniforme sale mi resultante, voy a colocarla acá, la resultante de mi intensidad de carga uniforme, que es 180 por 3, creo que era 540, entonces aquí 540 newton. Y ya sabemos que en dónde actúa en la mitad de la base por ser un rectángulo. Esto nos daba 1.5. Y la resultante de la intensidad de carga triangular, ¿esa cuánto da? 90 por 3 entre 2, 135, si mal no estoy. 135. Entonces acá teníamos la resultante de esta intensidad de carga, la resultante de esta intensidad de carga de 135. 135 newton. Y que actúa a un tercio de la base, es decir, que ella está a 1 metro. ¿Sí? Entonces, ella está a 1 metro. A 1 metro desde ahí. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Hacia arriba 1215, hacia abajo 540, hacia abajo 135 y hacia abajo la fuerza interna BC. Era lo que mostrábamos acá. Entonces aquí mostrábamos hacia arriba 1215, hacia abajo menos BC, hacia abajo menos los 540 y hacia abajo menos los 135. O sea, aquí estoy operando una vez la resultante que es el área de la intensidad de carga uniforme, que acá lo desglosé para explicarlo más fácil. El área de esto es 180 por 3 y el área es la resultante de la intensidad de carga. Aquí lo hago de una vez. Y esta otra parte, el área del triángulo es 1/2 de la base por altura. Entonces eh, aquí teníamos 1/2 de una base que tiene 3 metros y una altura de 90 newton sobre metros. Y lo escribamos acá de una vez y despejamos la fuerza interna que nos daba 540 newton. Y hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Preguntas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, ya calculamos la fuerza interna normal, ya determinamos la fuerza interna de corte y ahora nos hace falta el momento interno. Entonces nosotros hacemos sumatoria de momentos en cualquier punto. Podemos hacer sumatoria de momentos en el punto A o podemos hacer sumatoria de momentos en el punto C. En cualquier punto que nosotros hagamos sumatoria de momentos nos debe dar el mismo valor. Entonces nosotros hacíamos sumatoria de momentos en A. Entonces nuevamente me devuelvo a la figura. Entonces acá yo tengo mi punto A.
Acá yo tengo mi punto A. Entonces, fíjense que cuando yo hago sumatoria de momentos en A, tengo el momento de 3645, que como está en sentido antihorario es positivo. Y tengo el momento que me produce la resultante de intensidad de carga. Entonces, acá tengo, no, nosotros habíamos hecho sumatoria de momentos en el punto, habíamos hecho sumatoria de momentos en el punto C, habíamos hecho sumatoria de momentos. Pero entonces, revisemos acá haciendo sumatoria de momentos en el punto A, debe darnos el mismo valor. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en el punto A, entonces, sumatoria de momentos en el punto A igual a cero, lo que me haga girar esto en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en el punto A, vamos a ver qué tenemos. Entonces, en el punto A tenemos el momento de 3645 newton sobre metros, que lo hace girar en sentido antihorario, entonces es un valor positivo. Entonces, acá yo tengo 3645 newton por metro. Ok, me devuelvo la figura. ¿La fuerza de 1215 genera momentos o no genera momentos? En A. No genera momentos porque llega al punto, entonces no tiene brazo. Listo. Entonces voy a mirar. Los 540, ¿cuánto tienen de brazo? Con respecto al 1 punto. Ok. ¿Cómo lo hace girar? ¿Sentido horario u antihorario? Al punto A. Horario, o sea que es menos. Entonces aquí tendremos menos 540 por 1.5 metros. Menos 540 newton por 1.5 metros. Ok. Estos 135 newton tienen de brazo un metro, ¿sí o no? Y también lo hace girar en sentido horario, entonces va a ser negativo. Entonces menos 135 newton multiplicados por un metro. Cuando yo reviso esta figura acá, ¿qué me hace falta? Cuando reviso esta figura acá, ¿qué me hace falta? Del corte este que tengo aquí, ¿qué me hace falta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sumatoria de qué? De momentos. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? El momento interno en C, que lo puse antihorario, entonces más MC. Pero ¿qué más me hace falta ahí? ¿Qué más me hace falta? El momento que me produce la fuerza interna de corte que me dio hacia abajo, que me dio 540 y que tiene un brazo de ¿cuánto? De 3 metros. Entonces, yo estoy aquí en A, lo hace girar en sentido horario. Realmente B se actúa es aquí, ¿no? Voy a hacer, él realmente, o sea, todas las fuerzas actúan es aquí. Entonces, aquí realmente es donde actúa, realmente es donde actúa BC, ahí exactamente en ese punto.
Voy a borrar esto aquí. Entonces, ahí es donde actúa mi fuerza BC y ahí también es donde actúa mi momento MC. Ponerlo más. Entonces, aquí realmente es donde actúa mi momento MC, que yo lo coloco en sentido antihorario. Listo. Ok. Entonces, si estoy haciendo momentos en A, yo tengo una fuerza BC que ya la había calculado. BC me daba por aquí 540 hacia abajo. Entonces 540 hacia abajo y tiene un brazo de 3 metros. Entonces lo reemplazo acá. Menos la fuerza BC, 540, 540 newton, que tiene un brazo de 3 metros. Y como no hay más fuerzas que me produzcan momentos y como no hay más momentos, entonces despejo esto acá y yo obtengo esto igual a cero. Y alguno que me regale en este despeje cuánto da MC, por favor. 3645. ¿Positivo o negativo? Entonces, MC es igual a menos 1080 newton por metro. ¿Qué me dice ese menos 1080? Entonces, ese menos 1080 a mí me está diciendo que yo había colocado mi fuerza interna en sentido antihorario. Entonces, mi fuerza interna no va en sentido antihorario, sino que va en sentido horario. Entonces, yo digo que esto es 1080 newton por metro, pero el sentido es en sentido horario. Ese es mi MC, 1080 newton por metro. Y ya nosotros, y ya nosotros determinamos el momento interno que nos hacía falta. ¿Cómo lo habíamos revisado nosotros? Nosotros lo habíamos revisado de la siguiente forma. Entonces, nosotros habíamos hecho, era sumatoria de momentos en el punto C, ¿sí? Entonces, habíamos hecho, era sumatoria de momentos en el punto C. Entonces, en el punto C estábamos parados, era aquí en este punto, aquí es donde estábamos parados nosotros, aquí. Entonces, lo que nos estaba produciendo momento eran los 1215 que tienen un brazo de 3 metros y que lo hace girar en sentido horario, entonces al hacerlo girar en sentido horario es negativo. También los 3645 newton por metro, que como nos dio antihorario, ese valor va a quedar positivo. Los 3 metros que tienen un brazo de 1.5 metros, la resultante sigue siendo la misma, esa ahí sigue siendo la misma. Entonces ahí en este caso, yo estoy parado aquí, en este caso yo estoy parado aquí, entonces 540 por 1.5 metros, pero ahora lo hace girar con más. Y cuando estoy acá en el triángulo, su resultante es 135, pero el centro de gravedad está a 2/3 de la base, porque aquí yo estoy haciendo momentos en mi punto C, igual que aquí, en mi punto C. Entonces yo recuerdo, centro de gravedad, lo vuelvo a mostrar otra vez, del triángulo. Entonces centro de gravedad del triángulo, entonces acá está a 2/3 de la base, acá está a 2/3 de la base. Cuando yo estoy parado en el ángulo, la distancia que hay del ángulo al centro de gravedad es 2/3 de la base, o si estoy en mi ángulo recto es 1/3 de la base. Entonces yo acá,
Entonces yo acá estoy parado acá, tengo 2 tercios de 3, 2 tercios de 3 es 2. Entonces ahí sería 135 por 2 metros. Y fue lo que hicimos acá, ¿no? Entonces acá lo habíamos hecho de esta forma. Entonces acá teníamos el momento interno MC. Los 3645 newton en sentido antihorario es positivo. La carga de 1215 por 3 metros que lo hace girar en sentido horario, entonces es negativo. Me vuelvo a regresar otra vez. Entonces tengo mi MC, lo anoté de una vez ahí. Mi MC. Mis 3645, que como es antihorario, es positivo. Estoy parado aquí. Entonces, tengo una fuerza de 1215 newton que tiene 3 metros, lo hace girar en sentido horario. Entonces es menos. Y ahora las resultantes, estoy parado en C, 540 por 1.5, pero acá sí lo hace girar en sentido antihorario, entonces es más. Y esta resultante, que es de 135 newton, y la hace girar en sentido antihorario, entonces es más. Y su brazo es 2 tercios de 3 metros, o sea, 2 metros. Y fíjense, que nos da el mismo valor, menos 1080 newton por metro. Entonces yo me puedo parar en cualquier punto de la viga y hacer sumatoria de momentos. Y en cualquier punto de la viga que yo me pare, me debe dar el mismo valor. Y la razón es que la viga está en equilibrio. Preguntas, ¿hasta ahí quién tiene? Preguntas, ¿hasta ahí quién tiene? Listo, ok. Pero ¿qué pasa? Yo decido cuál corto tomo, ¿no? ¿Cuál corte tomo? Tomamos el corte hacia la izquierda. Pero yo puedo tomar mi corte hacia la derecha. Entonces me voy a regresar. Si yo tomo mi corte hacia la derecha, solamente me va a actuar desde C hasta B. Y si yo tomo ese corte hacia la derecha, no es necesario que yo hubiese calculado las reacciones. Entonces, nosotros nos tenemos que ir por el paso más corto, ¿no? Porque en el parcial nosotros necesitamos optimizar tiempo. Entonces, miren lo que sucede si nosotros tomamos el corte hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros tomamos ese corte hacia la derecha, entonces aquí lo voy a hacer en mi corte hacia la derecha. En mi corte hacia la derecha, yo aquí tengo, entonces corte hacia la derecha. Entonces, en mi corte hacia la derecha, yo tengo acá mi intensidad de carga. Entonces, mi intensidad de carga viene aquí, viene y termina acá. Entonces mi corte hacia la derecha, me devuelvo en la figura, estoy en el punto C y termina en B. Entonces aquí estoy en el punto C, termina en B. La distancia que tiene esto son 6 metros. La altura que tiene la intensidad de carga en C, ya la habíamos calculado anteriormente, de 180 newton por metros. Esto es YC, 180 newton por metro. Entonces, esa es la altura que tiene mi intensidad de carga ahí. 180 newton por metro. Acá tiene altura esto, 180 newton por metro. ¿Qué me hace falta colocar en esa viga?
¿Qué me hace falta? ¿Cómo? Las fuerzas internas. Gracias, John. Entonces, ¿qué me hace falta colocar? Las fuerzas internas. Entonces coloco mi fuerza interna. Entonces acá va a estar mi fuerza normal de C. Entonces, acá los voy a colocar por lógica. Entonces, si mi cortante interno me dio hacia abajo, en ese corte, acá mi cortante interno me debe dar hacia arriba. Lo voy a colocar aquí. Entonces acá coloco mi cortante interno, mi cortante interno BC, que en principio va a ser incógnita. Y si mi momento interno en el corte hacia la izquierda me dio en sentido horario, porque realmente dio en sentido horario, entonces acá me debe dar en sentido antihorario. Voy a colocarlo con el sentido real que debe llegar. Entonces acá mi MC, entonces mi MC lo voy a colocar en sentido antihorario. Y repito el mismo procedimiento, pero solamente con el corte hacia la derecha. Entonces, primera ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Igual a cero. ¿Qué tengo aquí en X? Solamente tengo menos NC igual a cero. O sea que acá nos queda que NC es igual a cero. Ok, primera fuerza interna. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Todo lo que vaya hacia arriba yo lo voy a colocar como positivo. Hacia arriba solamente tengo la fuerza interna de corte BC. Entonces hacia arriba solamente tengo mi fuerza interna de corte BC. Hacia abajo, ¿qué tengo? Hacia abajo tengo la resultante de la intensidad de carga. La resultante de la intensidad de carga es el área de la intensidad de carga. Entonces yo tengo un triángulo, entonces su área es un medio de la base que son 6 metros, multiplicado por la altura es 180 newton sobre metros. No hay más fuerzas en la dirección Y, entonces esto es igual a cero. Y cuando nosotros despejamos acá, entonces tenemos que la fuerza interna BC es igual a, ¿cuánto da ese valor? 540 newton. Entonces, en el corte hacia la derecha, yo miro, me dio positivo, entonces significa que la fuerza interna que yo asumí hacia arriba está bien. Entonces, si mi fuerza interna en el corte hacia la izquierda va hacia abajo, entonces en mi corte hacia la derecha debe ir hacia arriba. Lo que explicábamos, las fuerzas internas son iguales, pero con sentidos contrarios en los cortes. Cuando nosotros calculamos la fuerza interna con el corte hacia la izquierda, me daba 540 hacia abajo. Pero ahora que revisé el corte hacia la derecha, mi fuerza interna debe ser de 540 y también debe ir hacia arriba. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Revisemos entonces ahora el momento, ¿sí? Revisemos entonces ahora el momento
Entonces hagamos sumatoria de momentos en C. Entonces ya lo voy a hacer más rápido. Entonces tengo sumatoria de momentos en el punto C igual a cero. Entonces ahí lo que tengo es el momento interno de MC, que como es antihorario es positivo, y el momento que me produce la resultante intensidad de carga, que cuando yo hago momentos acá en el punto C, esto lo hace girar en sentido antihorario, entonces es menos. Entonces, menos la resultante es el área de intensidad de carga. El área de intensidad de carga es un medio de la base, que es 6 metros, multiplicado por la altura, que es 180 newton sobre metros, y la resultante va a actuar a un tercio de la base, porque estoy en el ángulo recto. Entonces un tercio de la base, que es 6 metros, entonces esto es igual a cero. Y despejo y obtengo el valor de MC, que da ¿cuánto? 1080 newton por metro. 1080, 1080 newton por metro. Me dio positivo, significa que la dirección que yo asumí de la fuerza interna es en sentido antihorario. Entonces, si en el corte hacia la derecha el momento me da en sentido antihorario, en el corte de la izquierda mi momento me debe dar en sentido horario. Realmente aquí da en sentido horario, ¿no? No lo he cambiado, pero acá en el cálculo que nosotros hicimos, en el cálculo que nosotros habíamos hecho acá en esta habíamos puesto este MC, lo habíamos calculado con el corte a la derecha, ¿sí? Este es el MC del corte a la derecha. Voy a colocarlo aquí, MC del corte a la derecha. Izquierda, perdón. Entonces, fíjense que yo lo primero que tengo que hacer es analizar el ejercicio y buscar la solución más rápida. Entonces yo miro, bueno, aquí la solución más rápida es que yo no tenga que calcular reacciones, porque aquí se hubiese podido solucionar el ejercicio sin calcular reacciones. Entonces, ¿cómo? Haciendo el corte a la derecha de una vez, ¿sí? Haciendo el corte a la derecha de una vez. O si me quiero ir por un procedimiento largo, entonces como lo habíamos hecho, pues calculamos reacciones, después partimos el punto, consideramos las reacciones y todas las fuerzas externas que estuviesen actuando. Preguntas, dudas, hasta acá quién tiene, muchachos. Preguntas, dudas, hasta acá quién tiene. Preguntas, dudas, ¿todo bien? Ok, sí señor. No, solamente un corte nomás, ¿sí? Sí, o sea, aquí yo expliqué las dos formas, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta,
de que las fuerzas internas son iguales, pero con sentidos contrarios en los cortes. Y para que también revisen de que, bueno, a veces yo hago unos pasos que no son necesarios, ¿sí? Entonces comienzo a hacer pasos que no son necesarios y cuando resuelvo el parcial, se me fue el tiempo y no lo he terminado con algo que podía hacer yo en 20 minutos. Entonces, es analizar el ejercicio desde un inicio. Yo aquí estoy planteando las dos alternativas, pero para que nosotros veamos de que hay un paso largo y que hay un paso corto. Entonces, yo tomo cualquier corte hacia la izquierda o hacia la derecha y el valor de la fuerza interna va a ser un único valor. Solo que en un corte me dan un sentido y en el otro me dan otro sentido. Preguntas, dudas, ¿quién más tiene? Ok, entonces revisemos otro ejemplo. Bueno, acá está ya pues como eh, el dibujo más clarito. Se ve más claro que lo que yo puedo dibujar ahí. Voy a ponerlo acá más grande. O sea, ahí está como un dibujo más grande, lo que yo había hecho anteriormente. Y aquí muestra la resultante de la intensidad de carga y la distancia a la cual actúa la intensidad de carga. Un tercio de los 6 metros. Aquí muestra el corte de AC. Entonces, ya aquí está este dibujo como más bonito también. Entonces ahí se están mostrando se muestra como más clara la cosa. Y revisemos, y revisemos este otro ejemplo, que en este ejemplo lo que se busca es determinar las cargas internas resultantes que actúan en el punto G sobre la sección transversal de la viga mostrada en la figura. Cada uno de los nodos está conectados por pasadores. En C, el apoyo es simple, es decir, de primer género, y en E, el apoyo es articulado, de segundo género. Genera dos reacciones. Entonces, vamos recordando definiciones. Entonces, un apoyo simple el apoyo simple genera una reacción. Una reacción que es perpendicular al apoyo, perpendicular a la zona de contacto. Es generalmente este. Entonces, si mi apoyo tiene unas rueditas así, entonces eso genera una reacción perpendicular a donde se está apoyando. O mi apoyo puede ir así. Entonces yo puedo tener mi apoyo que tenga estos patines aquí así. Y mi apoyo así. Sigue siendo un apoyo simple, pero acá la reacción va así. ¿Listo? Ese es el apoyo simple. Algunos textos los dibujan de otra manera, los dibujan de otra forma. El apoyo articulado
o de segundo género, este genera dos reacciones. Y este generalmente es, entonces, este generalmente es el del triangulito, pero achurado aquí abajo. Entonces ya no tiene las rueditas o los patines, sino que tiene el apoyo directamente y este genera dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal. Y no importa que el apoyo esté así también. Entonces, si el apoyo está así, entonces también va a generar mi reacción vertical y mi reacción horizontal. Entonces, antes de enfocar el problema, estamos recordando los tipos de reacciones que nosotros veíamos en estática. Entonces, acá no es... Sí, señor. Ah, bueno, listo. Me recuerdas, porfa. ¿Sí? Entonces, aquí estábamos recordando la definición de apoyo simple y la definición de apoyo articulado. Y ahora vamos a definir otra definición. En los nodos están conectados por pasadores. Los nodos están conectados por pasadores. Un pasador es una articulación. Entonces, pasadores. Entonces, un pasador, bueno, un pasador es lo mismo que decir que un tornillo o que un perno. Tornillo o perno. Y un pasador es una conexión de varios elementos, generalmente cerchas, que no genera momentos. Se no genera momentos. Solo las fuerzas internas en la dirección X y la fuerza interna en la dirección Y. Eso es lo que genera un pasador. Listo. Entonces es lo que vamos a revisar nosotros. Entonces recordamos conceptos. Apoyo simple, apoyo articulado, pasador o perno, conexión y lo que vamos a revisar es este ejercicio. Entonces, este ejercicio que nosotros tenemos acá, este ejercicio que nosotros tenemos acá, tiene lo siguiente. Entonces, este ejercicio que tenemos acá tiene eh, entonces, este ejercicio que nosotros tenemos acá tiene lo siguiente. Este ejercicio tiene una cercha. Ay, Dios. Entonces, este ejercicio que está acá tiene una cercha. Los elementos que están en azul, ¿sí? Y esa cercha se está apoyando en un punto C.
Y ese elemento tiene una viga de un material cualquiera, madera, y esa viga se está apoyando en un punto E. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de fuerzas internas trabajan las cerchas? Cortante, flexión, momentos, un elemento de una cercha, cargas normales. ¿A qué tipo de fuerzas internas trabajan los elementos de una cercha? Trabajan a fuerzas normales, fuerzas cortantes, momentos flectores. Y la otra pregunta, ¿a qué tipo de fuerzas internas trabajan los elementos de una cercha? Cuando hablo de los elementos de una cercha, estoy hablando de la sección transversal. Recordemos que en la sección transversal es donde se presentan las fuerzas internas. Entonces, vamos a colocar aquí la nota. Entonces, los elementos de una cercha trabajan a fuerzas normales. A fuerzas normales. Es decir, trabajan a tensión o a compresión. Tensión o compresión. La viga, la viga, entonces la sección transversal, esta trabaja voy a colocarlo acá, a fuerza cortante, a fuerza normal y a momentos flectores. Ya acá sabemos cuáles son las convenciones, ¿listo? B cortante, N normal, que vuelvo y repito, esta se representa también por la letra P y M momento flector. Entonces, yo comienzo a revisar mi elemento, comienzo a revisar mi elemento. Voy a hacer diagramas de cuerpo libres de cada uno de mis elementos y yo reviso si lo puedo revisar, si lo puedo calcular o no lo puedo calcular. Entonces, como a mí me piden mi fuerza interna en el punto G, entonces digo, listo, voy a cortarlo de una vez, ¿sí? Voy a cortarlo una vez. Entonces, voy a revisar dibujos. El corte desde A hasta G. Entonces voy a cortar desde A hasta G. Entonces, acá cojo mi viga. Entonces cojo mi viga. Entonces voy a coger mi viga. Entonces la voy a cortar. Entonces tengo mi viga. En esa viga yo tengo eh, mi punto A. Tengo mi punto A. Aquí tengo mi punto G. Y en mi punto G donde yo corto la viga, ¿qué se me generan? Las fuerzas internas que ya habíamos dicho. Voy a colocar mis fuerzas internas. Entonces ahí se me va a generar mi fuerza interna
en el punto G, que le coloco una dirección, se me va a generar mi cortante interno en el punto G, que le coloco una dirección, y mi momento interno en el punto G, que para este caso le coloco un sentido. ¿Qué fuerza está actuando? Entonces, aquí está actuando esta fuerza de 1500 newton. Entonces, aquí está actuando una fuerza de 1500 newton. ¿Y qué me hace falta colocarle a ese diagrama de cuerpo libre de ese corte de la viga? ¿Qué me hace falta colocarle? La distancia a 1 metro, listo. 1 metro. Ok, ¿qué más me hace falta colocarle? Este elemento de la cercha. Este elemento de la cercha. ¿Cómo trabajan las cerchas? Las cerchas trabajan a fuerzas normales, es decir, que van a lo largo del elemento. Entonces aquí, esta será la fuerza interna del elemento AB. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Entonces yo vengo y me pregunto, ¿cuántas incógnitas tengo? 4 incógnitas. Entonces aquí, ¿cuántas incógnitas? Tengo 4. La respuesta es que tengo 4 incógnitas, que son la fuerza AB, el cortante en el punto G, la fuerza normal en el punto G y el momento en el punto G. Listo. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? 3 ecuaciones de equilibrio estático. Entonces aquí me pregunto, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo? Entonces, cuando estamos en el plano, pues tenemos 3. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Entonces, cuando el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones de equilibrio estático, no puedo resolver el sistema. Entonces, si el número de ecuaciones de equilibrio estático es menor que el número de incógnitas, entonces yo no puedo resolver el sistema. Entonces yo aquí no puedo resolver el sistema. No puedo resolver las incógnitas. Entonces, no las puedo resolver. Entonces, ¿qué sucede? Que
en principio, este corte que hice no me sirve, ¿sí? Entonces, por ahí yo no podría arrancar, porque ese corte no me sirve. Tengo cuatro incógnitas. Entonces yo digo ahora, bueno, entonces voy a analizar el corte de la viga, pero solamente hacia la derecha, ¿sí? Voy a analizar el corte de la viga, pero solamente hacia la derecha. Entonces voy a analizar mi viga desde G hasta el punto E. Esa es la que voy a analizar. Entonces desde G hasta E. Entonces vuelvo a dibujar mi viga, pero ahora la voy a dibujar. Voy a ver si ese corte me sirve desde G hasta E. Entonces voy a dibujar mi viga, entre mi viga aquí. Pero ahora yo la estoy dibujando desde G hasta el punto E. O sea, acá la estoy dibujando desde G hasta el punto E. Y comienzo a colocar. Entonces, como en G corté mi elemento, entonces corté mi elemento en G, entonces se va a generar mi fuerza interna en el punto G, mi cortante interno en el punto G y mi momento interno en el punto G, a los cuales yo estoy colocándoles unas direcciones. Entonces dije, bueno, corté mi viga aquí en G, entonces como lo corté en G, cada vez que corto se generan esas tres fuerzas internas, si el elemento es una viga o si es una columna. Por acá está mi punto D, entonces a mi punto D está llegando un elemento de una cercha y ya yo sé que mis cerchas, mis elementos de la cercha trabajan a esfuerzos normales. Entonces esto va a ser FBD, que está a 1 metro. FBD. Y esto está a 1 metro. Y la otra distancia eh, desde D hasta E son 3 metros. Y el apoyo que tengo acá es un apoyo articulado, entonces va a generar dos reacciones. Entonces esto por acá va a generar una reacción vertical de E y va a generar una reacción horizontal de E. ¿Qué me hace falta colocarle a esta viga, al corte de esta viga? ¿Qué me hace falta colocarle? Miro el dibujo, ¿qué me hace falta colocarle? Empotrado no hay, el apoyo es apoyo simple. La intensidad de carga triangular. Entonces tiene una intensidad de carga de 600 newton sobre metros. Acá vengo y le coloco mi intensidad de carga, colocarla en otro color. Entonces mi intensidad de carga triangular
Entonces mi intensidad de carga, esa intensidad de carga que es de 600 newton sobre metros. Entonces aquí yo tengo 600 newton sobre metros. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? ¿Cuántas incógnitas tengo acá? Seis incógnitas. O sea, por aquí es peor, ¿sí? Entonces por aquí es peor. Acá tengo seis incógnitas. Reacción horizontal de E, reacción vertical de E, la fuerza del elemento de la cercha BD, las fuerzas internas, normal, de corte y momento flector. Entonces acá tengo seis incógnitas. Seis incógnitas y tres ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, cuando esto sucede, lo que me está diciendo a mí el problema es que yo primero tengo que determinar las reacciones, ¿sí? De que yo primero tengo que determinar las reacciones. Entonces, si yo determinara estas dos reacciones, me van a quedar una, dos, tres, quedo con cuatro incógnitas aún. Entonces, por ahí no es la solución. Si yo me devuelvo acá, acá tengo una, dos, tres, cuatro. Entonces, yo aquí puedo determinar una de estas. Y una de estas es la fuerza interna de AB, por ejemplo. ¿Sí? La fuerza interna de AB. Entonces, para ello, yo primero tengo que solucionar la cercha. Entonces, voy a solucionar la cercha y me voy moviendo en cada uno de los nodos. Se voy a coger esta cercha y voy a hacer su diagrama de cuerpo libre por acá. Se la voy a pegar por acá. Y a esto le voy a decir diagrama de cuerpo libre de la cercha. Diagrama de cuerpo libre de toda la estructura. Entonces, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, entonces yo aquí tengo. Entonces había dicho que ese apoyo era un apoyo simple. Entonces, como es un apoyo simple, aquí tengo mi reacción en ese sentido. Y como este es un apoyo articulado, aquí tengo dos reacciones. Entonces, tengo una reacción que está aquí así y tengo una reacción que está aquí así. Y les voy a colocar un sentido. No sé si ese sea el sentido. Entonces, esta la voy a colocar así y aquí lo que yo tengo es la reacción horizontal. Ese punto es el punto C. Y para estas dos, yo les voy a colocar este sentido y yo le voy a colocar a esto este sentido así. Entonces acá yo tengo mi reacción vertical del punto E y acá tengo mi reacción horizontal del punto E
y esta es mi reacción vertical del punto E. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, ¿dónde hago sumatoria de momentos? Donde tenga el mayor número de incógnitas para poder ir hallando reacciones. En donde tengo el mayor número de incógnitas es en el punto E. Entonces, cuando yo hago sumatoria de momentos, en el punto E, se me eliminan estas dos incógnitas porque no van a tener brazo. Entonces, la reacción horizontal de C, ¿cuánto tiene de brazo? Reacción horizontal de C, ¿cuánto tiene de brazo? 1.5. Más o menos. ¿Cómo la está haciendo girar? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? Con respecto al punto E. La- Listo, perfecto. Entonces vamos anotándolas. Entonces acá digo primero, sumatoria de momentos en el punto E. Sumatoria de momentos en el punto E igual a cero. Y si lo hace girar en sentido antihorario, yo voy a decir que es positivo. Tenemos la primera, RHC, que tiene brazo de 1.5. O sea que es más RHC por 1.5 metros. Ok, primera fuerza. ¿Qué otra fuerza me genera momentos? En el punto, ¿qué otra fuerza me genera momentos? Está llegando al punto, no tiene brazo. Las dos están llegando al punto, no tienen brazo. Realmente esto actúa es acá exactamente en el punto E. Lo hago raro. 1500 newton que tiene de brazo ¿cuánto? 5 metros, más o menos. Ok, más 1500 por 5 metros. Entonces, más 1500 newton por 5 metros. Ok, entonces ya tenemos esta y tenemos esta. ¿Qué otra fuerza me genera momentos? La resultante de la intensidad de carga. Entonces, su resultante intensidad de carga es el área y para este caso actúa a 2/3 de la base porque estoy haciendo en el ángulo. Y también va a ser más, ¿listo? Entonces también va a ser más. Entonces yo aquí voy a tener más resultante de la intensidad de carga triangular, un medio de la base, que son 3 metros, por la altura. Esa intensidad de carga tiene altura de 600 newton sobre metros. 600 newton sobre metros. Resultante intensidad de carga, área de la intensidad de carga. Tengo un triángulo que tiene 3 metros de base y altura de 600. Su área es un medio de la base que es 3 y la altura es 600 newton. Y como estoy haciendo sumatoria de momentos,
en el ángulo del triángulo es 2/3 de la base su resultante. Por 2/3 de la base, que son 3 metros. Me regreso y reviso a ver si hay más fuerzas. Entonces solo está la reacción horizontal de C, la fuerza de 1500 y la resultante de la intensidad de carga en toda la estructura completa, porque no la he cortado en ninguna parte. Preguntas, hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? La del triángulo, entonces, resultante de la intensidad de carga es su área, ¿sí? Entonces, resultante de la intensidad de carga triangular. Entonces, solo la carga es igual a 1/2 de la base. La base que tiene el triángulo son estos 3 metros. ¿Y cuánto es la altura? 600 newton sobre metros. Entonces, con eso que hice yo, puntualicé la carga. Entonces vine acá y puntualicé la carga. No sé, ese valor es... entonces, esto es 900 newton. Eso es 900 newton. Y su centro de gravedad está a 2/3 de su base. Entonces, su centro de gravedad... Ay, esta vaina como que se... Aquí. Entonces, su centro de gravedad, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, como es con respecto al ángulo, eso es 2/3 de la base del triángulo. 2/3 de la base del triángulo, y la base que tiene el triángulo son 3 metros. Entonces, momento que es fuerza por distancia. Entonces, momento es la resultante, que es 900, y el brazo son 2 metros. ¿Y cómo lo hace girar? En sentido antihorario, entonces es más. ¿Sí está claro? Listo. Entonces aquí tendremos reacción horizontal, carga de 1500, resultante y la intensidad de carga. Las dos reacciones no generan momentos porque actúan exactamente en el punto, ya las tengo todas. Entonces lo que me hace falta es despejar la ecuación. Entonces esto acá es igual a 0. Y alguno que por favor me diga cuánto es la reacción horizontal de C. Reacción horizontal de C, 900 newton. ¿Positivo o negativo? Ah, bueno, esa era la puntual. Gracias, Camilo. Mil ochocientos, 6200. ¿Positivos o negativos? Entonces, menos 6200 newton. Menos 6000. Menos 6200 newton. Este menos me está diciendo que la dirección que yo asumí no es la adecuada. Me devuelvo la figura. Yo la había colocado hacia la izquierda, realmente la reacción horizontal de C va hacia la derecha. Entonces, digo que realmente la reacción horizontal de C es de 6200 newton.
6.200 newton. ¿Y cómo va? Ella realmente va es hacia la derecha. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta ahí. Ok. Sí, de la base, sí. Sí, 1500, 1500 por 5 más 3 por 600 por 2 por 3 por 3 entre 6. 30.000, 1500 por 5 más 3 por 600, 3 por 600 por 6 por 3 entre 6. Eso da 12.900. 1500 por 5 más 3 por 600 por 2 por 3 entre 6. 12.900. Y eso entre 1.5. 8.600 me está dando a mí. 1.500. Listo, ok. 6.200. Listo, perfecto. Negativo, miré mi reacción, la había puesto en un sentido, entonces le cambio el sentido real de la reacción es 6.200. Listo, ok. Entonces, eh, yo necesito, voy a volverme a mi dibujo. Entonces, en mi dibujo inicial, yo lo que necesitaba era saber cuánto es FAC. ¿Sí? Yo lo que necesito es saber cuánto es FAC. Entonces necesito resolver la cercha. En mi cercha ya yo conozco en el nodo C la reacción horizontal del nodo C. Entonces, reacción horizontal del nodo C. Entonces me voy a mi nodo C y en mi nodo C, en mi nodo C de la cercha, en mi nodo C de la cercha, yo tengo la reacción horizontal de C que me dio 6.200 newton. Entonces acá en ese nodo C, yo aquí tengo una fuerza que es mi reacción y esa fuerza me dio un valor de 6.200 newton. ¿Y qué otra fuerza tengo? Entonces voy a tener la fuerza del elemento BC. Entonces, la otra fuerza que voy a tener es la fuerza del elemento BC. Entonces, si una va hacia la derecha, la otra debe ir hacia la izquierda y hago el equilibrio de fuerzas. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Todo lo que vaya hacia la derecha, yo lo voy a colocar como positivo. Hacia la izquierda tengo menos FBC, como va hacia la izquierda, menos FBC. Hacia la derecha yo tengo 6.200 newton. No tengo más fuerzas, entonces esto es igual a cero. Y de ahí me queda que la fuerza del elemento BC es igual a 6.200 newton. ¿Cómo trabaja este elemento? Medio positivo. Medio positivo significa que la dirección del elemento está ok. Como sale del nodo, este elemento trabaja a tensión.
Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces ahora me voy al otro nodo. Y el otro nodo es el nodo B, ¿sí? Entonces, el nodo B. Entonces, en el nodo B tengo la fuerza BC, que trabaja a tensión. Entonces, en el nodo B, entonces ahora me paro en el nodo B, nodo B. De ese nodo B hay una fuerza que ya es conocida, FBC. ¿Cómo trabaja FBC? Trabaja a tensión. Entonces, en el nodo B, esta fuerza debe salir del nodo, es FBC, ya sé cuánto vale, esto vale 6200 newton. Ok. ¿Qué otra fuerza tengo? La fuerza del elemento BD. Entonces, la fuerza del elemento BD, entonces aquí tendré esta incógnita que va a ser la fuerza del elemento BD. Que yo le coloco un sentido, ahí la estoy colocando a trabajar en compresión, pero realmente no sé si es en compresión. Y la fuerza que me hace falta es la fuerza AB. Entonces aquí tendré mi fuerza AB. Entre estas dos fuerzas hay un ángulo, le voy a poner un nombre. Voy a decir que este ángulo es el ángulo teta. Me devuelvo a la figura y acá, este ángulo de acá es el ángulo teta, que si alguno me regala el valor le agradezco. Entonces yo tengo 2 metros y 1.5 metros. Voy a hacerlo por aquí en un ladito. Entonces yo tengo ese triángulo. Entonces aquí tengo 2 metros. Acá tengo 1.5 metros. Y aquí tengo teta. Tangente de teta es igual al opuesto, que es 2 metros, sobre el adyacente, que es 1.5 metros. Y teta es ¿cuánto? 53. 53.13 grados. Listo. Entonces yo aquí ya puedo hacer el equilibrio de fuerzas y determinar el valor de AB. Entonces yo aquí digo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Yo necesito saber cuánto es, mi AB. Entonces, como necesito saber mi AB, yo digo, la conocía en X es 6200, entonces acá necesito saber la componente de X también. Entonces tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo coloco como positivo.
Ahora digo, a la derecha hay 6200 newton y la componente X de FAB, ¿cuánto es? FAB, ¿por qué? ¿Por seno o por coseno? Se- Seno de 53.13 grados igual a cero. Listo. Ok, y eso me da que FAB es ¿cuánto? 4.900. ¿Cuánto? S- Positivo, positivo. Está restando, pasa a sumar. 7.700. 7.750 newton. Listo, ok. Entonces, FAB, reviso qué dirección. O sea, la dirección está ok. Sale del nodo, entonces como sale del nodo, trabaja tensión. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, entonces yo ahora me regreso a mi diagrama de cuerpo libre, en el cual yo ya conozco FAB y determino mis fuerzas internas. Cojo mi diagrama de cuerpo libre, simplemente lo voy a coger y ya puedo calcular mis fuerzas internas. Entonces, de ese diagrama de cuerpo libre, yo tengo mi FAB. Mi FAB, me dio atención. Entonces, mi FAB me dio atención. ¿Cuánto me dio? Me dio 7.750 newton. Entonces, 7.750 newton. Coloco la fuerza saliendo, pues coloco la fuerza saliendo porque mi elemento trabaja a tensión, entonces si trabaja a tensión sale del nodo. Y aplico mis ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, este valor de FAB es este mismo de acá, o sea, este valor acá sigue siendo, este valor de acá sigue siendo teta. Me regreso a ver dónde está ese teta. No, es el de adentro. Entonces, este valor de acá adentro es teta. Entonces, mi FAB de 7.500 y este ángulo de acá sigue siendo teta. ¿Listo?
Primera ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Todo lo que vaya hacia la derecha lo coloco como positivo. Entonces, en X tengo la fuerza interna Ng y en X tengo la componente de 7750, entonces que se va a hacer más 7750 newton por seno de 53,13 igual a cero. Preguntas, dudas. ¿Positivo o negativo? Está sumando, pasa a restar. Menos 6199 me da a mí. 6199.99. Bueno, 6200. Listo. Menos 6200 newton. El signo menos me está diciendo que yo había, mi fuerza interna de corte iba hacia la derecha, entonces no va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Entonces mi fuerza interna Ng realmente es de 6200 newton y va hacia la izquierda. Preguntas, dudas de esta parte. Ok. Preguntas, dudas de esta parte, ¿quién tiene? Preguntas, dudas de esta parte, ¿quién tiene? Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Todo lo que da hacia arriba lo coloco como positivo. En Y yo tengo hacia abajo menos 1500 newton. Hacia abajo la fuerza interna de corte. Hacia arriba la componente Y de la fuerza de 7750 newton multiplicado, entonces ya este es por el coseno de 53,13 grados, igual a cero. Y ahí me queda que mi fuerza de corte es igual a 3150 newton. 3150 newton. Positivo. Entonces me dio positivo significa que la fuerza de corte efectivamente va hacia abajo. Y finalizo haciendo sumatoria de momentos en cualquier punto y determino el valor de mg, que ahí lo dejamos como tarea. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿Cómo? ¿Cien? ¿Cuál 150? ¿1500? ¿150? ¿Dónde hay 150?
No, yo asumí la dirección hacia abajo, ¿sí? Asumí la dirección hacia abajo de la fuerza de corte y despejé. Cuando despejé, esto que está restando acá me pasó a sumar. Y aquí tengo menos 1500 más 7750 por coseno de 53.13. Entonces me queda que BG es positivo. Como es positivo, yo había asumido hacia abajo, entonces la fuerza va hacia abajo. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas.